tardes que oremos por de nuestra hermana Luz Marina, que Dios en esta noche nos hable. Amén. Creo que necesitamos mucho de Dios. Necesitamos tener un corazón muy sensible a la voz de Dios. Hermano, dígale a Dios que le dé mucha sensibilidad en su corazón. No es que Dios no nos hable, Dios nos habla tantas veces y de tantas maneras, pero hermano, dependes de esos corazones sensibles, dóciles, que se dejan guiar, que se dejan moldear. Amén. Oremos a Dios, Dios eterno, Dios de toda bondad, de toda gracia, de toda misericordia. Oh Padre bendito, en esta hora, Señor, a ti clamamos. Te ruego, Dios, que tú nos bendigas en esta hora, Señor. Tu palabra bendita va a ser expuesta, Señor. Oh Dios, tu palabra bendita, Dios, va a ser predicada. Te ruego, Dios, que uses a nuestra hermana Luz Marina, Señor. Úsale, Dios, siempre le das la palabra, siempre Dios le respalda. En esta noche una vez más te ruego que la uses, que la bendigas, que coloques en ella las palabras que necesitamos para nuestras vidas, para nuestras familias, para nuestros hogares. Que haya una disposición a guardar esta palabra, Señor. Te ruego por mí, por cada uno de los que estamos aquí, Señor. Danos esa sensibilidad a tu palabra, Dios. Que esta noche una vez más, Señor, se dispongan aquí corazones a recibirla, a guardarla, Dios eterno. Oh, te lo ruego, Padre bendito, en el nombre de Jesús, oh Dios maravilloso. Te lo pido, Dios eterno. Háblanos en esta noche, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Siéntese en un momentico, hermanos. Bueno, hermana Luz Marina, el Señor la bendiga. Cómo nos alegra en esta noche poderle tener aquí con nosotros. La iglesia de Aruba estamos contentos de poder contar con usted. Y bueno, hermana Luz Marina, predíquenos la palabra del Señor. Amén, hermano William. Dios le bendiga. Bueno, mi saludo en esta noche para el hermano William, la hermana Mónica, su familia y para toda la amada iglesia del Señor en Aruba. Estaba observando el templo hermosísimo. No hubiese querido estar allá personalmente, pero bueno, algún día todo tiene su tiempo. Bien, mis hermanos, quiero agradecer, hermano William, hermana Mónica, por la invitación que me han hecho para compartir con ustedes en esta noche la palabra de Dios. Y bueno, no es fácil, ustedes tienen ahí una psicóloga y el que sabe, sabe, ¿no? Pero vamos a hablar esta noche, vamos a hablar esta noche de lo que el Señor quiere que se hable, o sea, lo que tengo te doy. La verdad, mis hermanos, que estamos viviendo un momento duro, un momento difícil, de verdad. Mm, ha conmovido mucho nuestro corazón. Eh, todos los pastores, hermanos que han estado partiendo a la eternidad y hoy pues lo último esta tarde, nuestro hermano Julio Ginás, él todavía estaba muy joven, muy lleno de vida, pero Dios es soberano, Dios es soberano. Estábamos hace un rato hablando con la familia, mi esposo y yo, con la hermana Nelsa y sus hijos, y haciendo oración telefónica por ellos. Un momento duro, un momento difícil. Y quiero decirles que es el primer soldado misionero de Colombia que murió en el campo de batalla, nuestro hermano Julio Ginás. Pienso que ese grano de trigo cayó en tierra y creo que dará un gran resultado. Un hombre abnegado, trabajador, un hombre con mucha pasión y mucha visión. Bueno, estamos viviendo tiempos muy difíciles, muy duros. Y qué bueno que en esta noche podamos hablar un poco sobre
sobre lo que pues han venido hablando durante todos estos días, la familia. Eh, Muy bonito el título, ¿no? Mi familia, un regalo de Dios, pero es un regalo que así hay que prestarle atención, así que hay que cuidarlo. Estaba pensando yo en lo que, en lo que dice San Mateo, el capítulo 7, el verso 24 y 25. Dice, cualquiera pues que oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Y descendió lluvia y vientos, ríos, y soplaron vientos, y golpearon contra aquella casa, y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia y vinieron bien ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande su destrucción. Bueno, mis hermanos, estaba pensando que sobre mi familia, un regalo de Dios. Y estaba pensando que hay regalos que vienen muy bien empacados y hay personas expertas para empacar regalos. Y a veces uno ve esos regalos y de verdad, hermosísimos, por fuera, o sea, la decoración, eh, el papel, el moño, bueno, algo atractivo, algo hermoso. Pero lo que a uno le interesa tanto no es de pronto lo que hermoso que esté por fuera, sino lo que hay por dentro. Como también mm, vemos algunos regalos eh, por fuera se ven feísimos. El papel no quedó bien pulido, el moño de pronto no bien hecho. O sea, como que al verlo así aparentemente, uff, de pronto la mente que es tan rápida dice, no, pero si eso es por fuera, como era por dentro. Pero no se lleva sorpresas. Se lleva sorpresas. Y yo me las he llevado. Me las he llevado. De pronto eh, cuando pastoreábamos, que de pronto en un cumpleaños y venían con regalos, la gente que siempre es tan especial. Y, y a veces alguno de los paquetes venía tan bien envuelto, tan decorado, tan lindo, que yo de una vez me impresionaba y decía, Dios mío, si esto es por fuera, como era por dentro. Pero me llevaba la sorpresa que los que estaban de pronto más bonitos, no todos, mejores empacados, la empaquetadura muy hermosa, eran los más pequeños, de pronto los de menos valor. Yo no estoy diciendo esto de pronto porque pues me haya sentido mal, sino fue como algo que se me vino a la mente esta tarde, como para analizar un poco que hay cosas que nos sorprenden. Y de pronto algunos que no, es más, recuerdo que una vez una hermana dijo, ay hermana, qué pena, no tuve tiempo de empacarlo, y venía en un papel ahí todo
Uy, pero cuando lo vi por dentro, era costoso, era fino y era hermoso. Pues esto, mis hermanos, me llevó a pensar que lo mismo puede pasar con con algunas familias en la iglesia. Porque mirando acá sobre mi familia, un regalo de Dios, pero me gustó mucho porque dice el tema, obedeciendo a la palabra de Dios. Porque de pronto vemos familias que aparentemente se ven muy bien, una fachada hermosa, qué impresión, qué esposo, qué esposa, qué padres, qué hijos, pero aparentemente, pero cuando ya se va al interior, a lo profundo, es otra cosa y se lleva unas sorpresas. Y de pronto tienen casas muy lindas y viven muy bien, aparentemente, aparentemente. También me lleva a las sorpresas de familias que se ven muy sencillas, que se ven económicamente muy limitadas, muy sencillas y quizás hasta personas físicamente no tan elegantes como otras, porque usted sabe que estamos en un mundo donde se ve de todo. Pero hombre, se lleva uno la sorpresa de ver que cómo viven, quiénes son. Y creo que ese es el propósito en esta noche, de mirar esa familia como ese regalo de Dios, pero de verdad un regalo bien, bien etiquetado, etiquetado con lo que manda Dios, con lo que manda Dios. Eh, mi familia, un regalo de Dios. Sabe que el Señor siempre, siempre el Señor pensando en la felicidad del ser humano. Por tanto, quiso que nos sintiéramos bien, que no nos sintiéramos solos. Y dentro de ese orden, porque vea, si hay alguien ordenado, pues ¿quién más puede ser que nuestro Dios? Tan ordenado que cuando Génesis está hablando el primer capítulo que era cuando él creó los cielos y la tierra, dice que todo estaba desordenado, pero él comenzó a ordenar todo como tenía que ser. Nuestro Dios es muy ordenado y por lo tanto, pues los hijos tenemos que aprender a ser ordenados. Yo recuerdo que una de mis hijas mayores, cuando estaba en esa etapa de la adolescencia, eh, yo tenía dificultades con ella por el orden. No que fuera sucia, porque una cosa es ser sucio, otra cosa es ser desordenado. Desordenada. Ella, el día sábado, yo les decía, bueno, el día sábado me duermen, les dejaba dormir hasta tardecito, porque todos los días madrugan a las 5 al colegio. Pero después de que se levanten y desayuna, cada una me va a arreglar el cuarto y me lo va a dejar impecable. Y sí, ella, ay, pero mami, ¿para qué tanto orden? ¿Para qué arreglar tanto? Ay, no, mami. ¿Quién va a venir? Vea, es más, yo dejo mi cuarto cerrado, que nadie lo ve. Él decía, no. En la tarde yo voy a ver el cuarto que tiene que estar ordenado. Bueno, ella lo arreglaba de mala gana. Y si hay adolescentes, ¿será que a los adolescentes les gusta hacer oficio, organizar, ordenar? Bueno, toda regla tiene una excepción, puede ser que ahí los haya. Yo siempre luchaba con ella. Y al otro día, el domingo, para ir a la escuela dominical, entonces ella sacaba un vestido. No le gustaba este, y sacaba, y sacaba. En todo caso, el domingo por la tarde, otra vez el cuarto lo tenía revolcado. Y siempre luché con ella, tanto que se los confieso. Cuando ella se fue a casar, que todavía no cambia y seguía, y yo háblale, mira el día de mañana, el día que te vayas a casar, ¿qué va a decir ese hombre que se va a casar contigo? Ese fue lo que hizo la hermana Luz Marina, le enseñó a orar, le enseñó la palabra, pero el orden. Y yo sufría cuando se novió y decidió casarse.
Yo le dije, yo voy a hablar con tu novio, que yo quiero salvar la responsabilidad, siempre luché con ella. La ordenaba, pero era feliz desordenando. Cuando se fue a casar, cuando el muchacho vino y habló que se iban a casar, entonces yo le dije, yo quiero advertirte de algo. Entonces le dije, mira, y le expliqué, le dije, porque no quiero que el día de mañana vayas a decir que no tuvo una mamá que le enseñara el orden. El muchacho me quedó mirando, se sonrió y dijo, ay, hermana, tranquila, que yo soy igual de desordenado. ¿Qué tal? Se juntó el hambre con la gana de sensibilidad. Yo le dije, ¿cómo? Dijo, sí, mi mamá lucha conmigo, yo soy igual. Yo le dije, bueno, tengo un par de desordenados, ustedes nunca me van a invitar a la casa de ustedes a ver desorden. Bueno, se casaron. Y déjeme decirle que hoy en día, de mis hijas, la más ordenada es ella. Cuando por primera vez ordenó su casa, ese día me llamó recién casada. Mami, mire, y yo le dije, "Ay". Entonces, gracias a Dios porque coseché lo que sembré, porque a mí me preocupaba. Y claro, uno no siembra maíz y recoge frijol. Lo que el hombre siembra es eso. Se volvió tan intransigente con el orden que recuerdo que un día llegué a la casa de ella y la veo una losita que me invitó a almorzar y de pronto las manos me quedaron un poco húmedas y hice así y dijo, ay, no, mami, no me chorree gotas en el piso. Sé que sea aquí. Orden. Yo quiero decirle a mis hermanas y hermanos que el Señor es un ser muy ordenado. ¿Y, y, y qué hizo el Señor? Dentro de ese orden, en su creación que ordenó todo, lo último que hizo fue al hombre. Yo siempre he dicho, ¿por qué Dios no creó primero al hombre y después el resto de cosas? Oiga, pero este Dios que quiere que siempre seamos felices, primero creó todas las cosas y al último el hombre para que el hombre disfrutara con gozo, con placer, lo que el Señor había creado. Alabanzas al Señor. Dele gloria a Dios. Dele gloria a Dios. Entonces hizo un hombre y parece que Adán se paseaba todo el huerto del Edén. Y ustedes han visto los animales por parejitas. Yo no voy a hablar de la pareja directamente, pero es como una especie de introducción. Entonces, el pajarito con la pajarita, el gatico con la gatica, el perrito con la perrita, y ellos tienen su momento especial. Parece que Adán, que se paseaba por todo ese huerto del Edén que había creado nuestro Dios, viendo todo como tan ordenado, tan bonito, los animales, perrito con perrita, no perrito con perrito, porque que quede claro también para los jóvenes que están escuchando esta palabra, que varón y hembra los creó Dios dentro de ese orden, varón y hembra los creó Dios, porque estamos viviendo un tiempo de Sodoma y Gomorra. Alabanzas al Señor. Y Dios puso una línea entre lo que es un hombre y una mujer. Entonces allá estaban los animales por parejas, sexo macho y sexo femenino. Pero Adán estaba solo al principio. Parece que él comenzó a pasearse por ese huerto del Edén y él veía cómo los animales estaban por pareja, cómo tenían su momento como de intimidad, el gatico por aquí recostándose en el cuellito de la gatica, como el miquito también tiene su momento especial que se soba la cabeza con la miquita. Y parece que Adán dijo, bueno, y aquí todos están por pareja. ¿Y yo qué? ¿Yo qué? Entonces ahí es donde el Señor describe. No es bueno que el hombre esté solo. Le haré una ayuda idónea. Entonces, ¿qué hizo nuestro Dios? Vean, Adán lo hizo del polvo de la tierra, pero a Eva, mire el orden, hermanos. Yo quiero que en esta noche, en el nombre del Señor Jesús, le prestemos atención al orden de Dios, lo que dice la palabra de Dios, porque ¿sabe qué he creído yo? Los problemas en los hogares, las familias se desubican porque no hay obediencia a la palabra, porque el esposo no ocupa el lugar como cabeza, como sacerdote, porque la mujer muchas veces está ocupando el lugar del varón porque él se pierde. Cuando los miembros de la familia se desubican del lugar donde Dios los ha colocado,
se dañó la familia, porque hay desobediencia a la palabra de Dios. Entonces, Dios se agachó, por ende que el polvo está abajo. Y Dios se agachó y cogió y del polvo de la tierra creó a Adán. Lo hizo como un muñequito, le hizo todo perfecto. Y luego sopló en él aliento de vida. Pero cuando ya fue a hacer a él había podido hacer en la misma forma que hizo Adán. Oiga, pero qué sabiduría. Hizo caer un sueño profundo en Adán y la sacó de la costilla de Adán. Un lugar muy por allá, muy dentro, muy cerca del corazón, para que la mujer sea amada, para que la mujer sea protegida. La había podido sacar más abajo, pero no la quiso para que no fuera pisoteada. Tampoco de más arriba para que la mujer no sea la que mande, sino que el hombre es la cabeza. Y el Señor la sacó bien hermosa, bien bonita. ¿Cómo diría? ¿Cómo diría esa primera pareja hermosísima? Si ahora a pesar de tanta contaminación, de tanto pecado, no ve personas hermosísimas. Y sobre todo la gente del Medio Oriente. Dios me dio la oportunidad de estar en Jerusalén, en Israel hace muchos años, y en Egipto, en todas partes. Y se ven unas mujeres y unos hombres muy bien, muy elegantes, después de tantos años y de tanta degeneración en las generaciones. Sin embargo, todavía se ve gente hermosa. ¿Cómo sería Adán y Eva? Bueno, entonces el Señor la sacó, le cerró. Yo siempre he dicho que esa es la primera cirugía sobre la tierra, la que hizo el Señor. Y el sueño profundo que le dio fue la anestesiada, porque para poder operar hay que anestesiar. Entonces, miren mis hermanos, que le dio un sueño profundo y de ahí la sacó hermosa, femenina. No le sacó otro varón, le sacó una mujer. Varón y hembra los creó Dios. Entonces, ¿qué hizo el Señor? Le voy a traer esta ayuda idónea. No le dijo, le voy a traer una hermanita, le voy a traer una primita. No, le trajo la esposa. Por eso es que dentro de esa alegría que el Señor y ese regalo tan grande que el Señor nos ha dado, ¿cómo comenzó? Entre dos personas que pudieran construir una familia. ¿Cómo comienza la familia? Comienza con un varón y con una mujer. Los jóvenes que algún día se van a casar, por favor, no se case por entrar a la moda. No se case pensando en que va a tener hijos para que sean hermosos como tú. No, el día que te cases, que ya tengas, que tengas definida tu vida, que tengas esa madurez para que sepas que el hogar no es un juego. Porque hoy en día encontramos muchachos casándose, jugando al matrimonio, y esto no es un juego. El matrimonio es honroso. La Biblia dice que por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer, los dos serán una sola carne. Honroso es en todos el matrimonio y el hecho sin mancilla. Pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Cuando un par de personas se casan enamoradas, es triste cuando uno ve un par de jóvenes que se casan porque fornicaron, porque ya hay 3 meses de embarazo y entonces hay que poner una faja muy apretada y entonces cuando nazca esa criatura, ves, salió 7 mesino. Yo le recomiendo a los jóvenes en esta noche, guárdese para Dios, porque depende de lo que tú estés haciendo ahora, te va a marcar el resto de la vida. Tú no te alcanzas a imaginar la cantidad de mensajes de WhatsApp de personas que se han comunicado conmigo para decirme, hermana, mi hogar es un desastre. Hermana, mi hogar es un fracaso porque yo me tuve que casar con ella porque estaba ella embarazada. O ella dice, hermana, a mí se me acabó el amor. Yo no sé ni por qué me casé. Vea, le confieso la verdad, hermana. Es que en mi relación de noviazgo no hubo santidad. Y yo quiero invitar a los jóvenes en esta noche. Depende de lo que tú hagas con tu vida ahora. Asimismo, vas a proyectar una familia feliz o infeliz. Una familia con gracia o una familia desgraciada. Y déjame decirte que estamos viviendo tiempos donde los hogares parece que se está jugando al papá y a la mamá. Esto es impresionante. Cuando yo era niña, yo recuerdo que, perdón, estoy un poquito, yo recuerdo que cuando éramos niños, mis hermanos y yo jugábamos que al hogar, claro, éramos
inconversos, porque yo conocí al Señor cuando tenía 13 años y éramos inconversos. Y yo recuerdo que jugamos, que el papá y la mamá. Entonces, mis dos hermanos mayores, mi hermana mayor y mi hermano, eran los papás. Y mi hermana que me seguía a mí y yo, ya después vinieron otros cuatro muchachos, como las familias antiguas. Entonces, se jugaba desde a la familia, al hogar. Ya salíamos al patio y sacábamos cosas para jugar como se jugaba en ese tiempo. Entonces mi hermana decía, bueno, se llevaba que papita, que tomatico, que cebollita, que frutica, y que formaba una cocina y que ellos eran papá y mamá y nosotros éramos las hijas. De un momento a otro, mis hermanos resultaban peleando porque es un hogar inconverso. Resultaban peleando entre ellos. Entonces yo me acuerdo que mi hermano gritaba y decía, se acabó este hogar, se acabó. Y tiraban las cosas con que estábamos jugando por un lado, por otro. Y de pronto entre ellos, que no, separemos, que, jugando, ¿no? Entonces nos agarraban del brazo, mi hermana y a mí. Entonces mi hermano decía, yo me quedo con Marina, yo me quedo con la mayor, yo me quedo. Y luego mi hermana y la otra, yo me quedo con ella, yo me quedo con ella. Déjeme decirle que a eso están jugando muchos hogares hoy en día. Están jugando a ser hogares. Pero gracias al Señor por su palabra. Gracias al Señor porque hemos conocido a Jesús. Y déjeme decirle que si hemos conocido a Jesús, la vida tiene que cambiar totalmente. Es que la vida cristiana no es solamente un vestido largo. La vida cristiana no es solamente haber dejado de fumar, haber dejado de beber. Eso es parte de la vida cristiana. Pero la vida cristiana es una libertad completa en Cristo. Hay normas, hay mandamientos. Oye, y qué belleza, mis hermanos, que este Dios tan grande, tan maravilloso, no solamente se preocupó por venir, manifestarse en carne, morir en la cruz del Calvario, derramar su sangre. No solamente nos bendice, no solamente nos salva, no solamente nos sana, no solamente nos fortalece, no solamente nos llena de su poder, sino que se preocupa que tengamos hogares felices. Dele otro aplauso a la gloria del Señor en este momento. Pero aquí es donde vamos a mirar lo que nos dice la palabra de Dios, cómo estamos construyendo nuestra familia. Vea, esa familia primero se tiene que construir papá y mamá. Y yo he escuchado, no sé si la hermana Mónica lo aprobará o no, si no me perdona mi psicología, pero he escuchado que un matrimonio no debe de atreverse a concebir, a engendrar hijos hasta que la pareja no haya armonizado. Y así la psicología no lo diga, yo lo creo. ¿Por qué? Porque a veces la pareja se casa. Por ejemplo, antiguamente cuando uno se casaba, de una vez a tener hijos. Yo me acuerdo que yo me casé y me casé, mi esposo era misionero. Él vino y nos casamos y nos fuimos. Y a los 3 meses yo no quedaba embarazada y un día yo pensé que yo era estéril. Es que estoy hablando de hace 50 años, que los cumplimos este año. Y así pensaba uno ahora años, que si no quedaba embarazada inmediatamente y se casaba, que era estéril. Bueno, ya la mentalidad ha cambiado, pero es un error muy grave uno casarse inmediatamente, tener hijos, porque es que unir un par de personas con caracteres diferentes, crianzas diferentes, porque es que como el Señor no nos creó como una fábrica de muñecos. ¿Sabe por qué a veces hay problemas en los hogares? Porque el hombre quiere que la mujer piense igualito a él. O la mujer quiere que el hombre piense igual a ella. Una vez llegó una hermana y me dijo, hermana, yo creo que yo voy a acabar con mi matrimonio, yo no voy a seguir ahí. Le dije, ¿por qué vas a acabar con tu matrimonio? Dijo, hermana, porque mi esposo es muy diferente a mí. Le dije, claro, no es que él es hombre y tú eres mujer. Partamos desde ese punto de vista. Entonces, claro, unir dos personas para toda la vida, porque esto no es para corto plazo, esto es para largo plazo. Culturas diferentes, crianzas diferentes, costumbres diferentes, gustos diferentes, para que los dos dejen de ser dos. Y lo que dice la Biblia, de los dos dejarán de ser dos y se convertirán en una sola carne. Ay, 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 eso sí que hay que trabajarlo. Entonces, claro, cuando esa pareja no ha armonizado, no se comprende, no se entiende, no han manejado ya el diálogo, qué es lo que el uno quiere del otro. Porque déjeme decirle a las mujeres en esta noche,
que nosotras somos propiedad de nuestro esposo y el esposo es propiedad nuestra. Yo no sé si soy muy antigua, muy de la época de Moisés, pero a mí me aterroriza ver las mujeres jóvenes hoy en día que no se ponen el de, ¿no? Y a mí cuando me por ahí dicen, hermana Luz Marina Villa, le digo, no, qué pena, perdón. Yo ese Villa lo dejé cuando, hace 50 años, cuando me casé. Yo soy de Calvis. Ay, hermana, me dijo una muchacha una vez, hermana, pero es que eso, ponerme yo el de, eso me siento como propiedad de mi marido. Y no, yo no soy propiedad. Le dije, pues léete Primera de Corintios, el capítulo 7, que la Biblia dice que el hombre no tiene potestad sobre su propia vida, sino la mujer. La mujer no tiene potestad sobre su propia vida, sino el hombre. Entonces, si hay una potestad, por eso es que los matrimonios a veces, bueno, yo no estoy hablando para los matrimonios, es la familia, pero es como una partecita. Por eso es que los matrimonios hoy en día no funcionan. Eso de que la mujer dice, no, es que yo hago lo que quiera, o el hombre, yo hago lo que quiera, yo voy para donde quiera, yo gasto la plata como quiera. Me parece terrible. Me parece terrible porque la Biblia sí le dice a la mujer que se sujete al hombre, pero la Biblia dice someteos unos a otros en el temor de Dios. Y para que un hombre pueda recibir sometimiento de su esposa, usted no es una rueda suelta, con el perdón y con el respeto que me merece. Si usted le exige a su esposa sujeción, usted sujétese a Dios. Ahora, esto no es una cuestión de una dictadura, es una cuestión de un sometimiento por amor, voluntario y también por obediencia a la palabra. Entonces, claro, depende la pareja cómo está manejando su relación, asimismo va a manejar la familia. Y aquí es donde yo quiero que entremos como un poco en materia. Una pareja infeliz, una familia infeliz, una pareja desgraciada, una familia desgraciada, una pareja que no se entiende. Vea, hay parejas que parece que vivieran en una torre de Babel. El uno habla un idioma y el otro habla otro idioma. Y cuando tienen hijos, sin haber corregido cosas, ellos también, ¡ay! Sí que parece una torre de Babel. El uno habla alemán, el otro francés, el otro habla español, el otro habla alemán, el otro habla italiano. No se entiende. Pero ¿de dónde comienza esto? Por los esposos. Entonces yo quiero, en el nombre del Señor Jesús, primero que todo, que los esposos me escuchen. Y de verdad que una pareja necesita por lo menos siquiera unos 3 años. Bueno, eso depende ya, la manera de pensar. Si se quiere tener hijos antes, pues entonces antes armonicen, que el día que decidan, pero es más o menos como un promedio de 3 a 4 años. El día que decidan tener hijos es porque ya ellos han encajado. No que sean perfectos, porque esos matrimonios perfectos son mentiras, eso es cuento. Eso no se ve por ahí, sino en las redes sociales, y que ponen una imagen y ponen un paquete de regalo muy lindo de hogares perfectos. Hogares perfectos no hay. Pero sí hay hogares que teniendo el temor de Dios, poco a poco vamos llegando a la perfección con la ayuda del Señor. Y no una perfección aparente, sino una perfección en Cristo para que el día que nos vayamos con Él seamos como nuestro Padre Celestial lo es. Alabanzas al Señor. Entonces, ¿qué necesitamos? A ver, a veces encontramos padres echándole la culpa a los hijos. Yo les voy a decir una palabra que pronto a veces cae fuerte a la gente, pero que así es. Y soy consciente de lo que digo. Cuando uno a veces escucha a esos papás que dicen, ah, este hijo es malcriado. Ay, hermana Luz Marina, es que mi hijo es una desgracia. ¿Sabe yo qué les contesto? Eso fue lo que usted crió. Una desgracia y un malcriado. Porque la palabra está bien dicha, malcriado. ¿Quién malcrió? Vea, hermanos, antes de educar una familia, para que esa familia de verdad sea un verdadero regalo, tenemos que educarnos los padres. A veces estamos pidiéndole a nuestros hijos cosas que los padres no estamos dando. Entonces, como primera medida, hermano, armonicen, ubíquense en el lugar donde el Señor los ha puesto, el hombre como cabeza, y el que manda, manda, aunque a veces mande mal. Pero usted tiene una responsabilidad muy grande en su hogar.
Usted es el sacerdote. Y usted, el Señor está diciendo que así como Cristo es la cabeza de la iglesia, usted es la cabeza de su hogar. ¿Y dónde queda la cabeza? La cabeza queda arriba, la cabeza queda en todo el centro. En ella están los ojos, está la nariz, la boca, están las orejas, los oídos, está el cerebro, están los cinco sentidos. Oh, hermanos, si alcanzara a tener, a saber, a entender la responsabilidad que usted tiene. Pero Isaías está diciendo unas palabras que me ponen a pensar. Toda cabeza está enferma y todo cuerpo doliente. Una vez cuando éramos pastores en la central de Bogotá, hace como 30 años, yo recuerdo que yo siempre pasaba por un lugar, o pasábamos, y, y, y la mayoría de las veces nos tocaba parar en un semáforo que estaba en rojo. Pero siempre me llamaba la atención que yo veía un señor ahí dando vueltas, dando vueltas, dando vueltas, y los pies muy hinchados. Y el señor se ve que estaba como malito de la cabeza. Cuando un día iba con una hermana en el carro a hacer una visita, y yo le dije, ve, hermana, a mí ese señor me llama la atención, siempre lo veo ahí dando vueltas en esta esquina. ¿Qué, qué será que dijo, hermana? Él fue un hombre muy adinerado aquí en Bogotá. Lo que pasa es que entre la esposa y la suegra le dieron un bebedizo y lo volvieron loco para quitarle todo el dinero. Mire usted, usted le veía los brazos, las piernas, todo el cuerpo, lo único los pies hinchados, pero el cuerpo lo veía bien, pero la cabeza estaba mal. ¿De qué le servía un cuerpo bueno? Una persona puede ser muy linda, muy elegante, tener muchas cosas, pero si tiene la cabeza mala, él se tira a la basura, él come lo que sea, él duerme donde sea, porque perder la cabeza es lo más duro. Una persona puede perder un brazo, duele, es tremendo, pero hombre, le queda el otro, le quedan las piernas, pero la cabeza, la que piensa, la que coordina, la que manda. Oh, hermano, por favor, varón que estás aquí esta noche, en el nombre de Jesús, entiende que tienes un lugar en la presencia de Dios. Dios no te ha puesto como un dictador. ¿Por qué está Venezuela como está? ¿Por qué está? ¿Por qué esos países que ha salido gente? Yo me quedo sorprendida como la cantidad de gente de Cuba que salió hace años, que se hundían las embarcaciones llegando a Estados Unidos, a la Florida. Embarcaciones con 30 y 40 personas y niños se hundían. Saliendo de la dictadura de Cuba, prefirieron morir en el mar que quedarse bajo la dictadura, porque la dictadura, todo lo que genera una dictadura es rebelión. Y Dios no te ha puesto como un dictador, te ha puesto como sacerdote, te ha puesto como cabeza. Alabanzas al Señor. ¿Cómo necesitamos hoy en día hombres, cabezas, que oren, que ayunen, que analicen cómo está su casa, hermano? El deber y la obligación suya no es solamente comprar ropa, no es solamente darle la mejor tecnología a sus hijos. No, hay, hay más que eso. Eso es secundario. Se necesitan sacerdotes, hombres que oren por sus hijos, porque hay hombres que ven que los hogares se están desubicando y están despreocupados, están trabajando, están haciendo dinero, están muy ocupados, están viendo el partido de fútbol, están chateando y el hogar de cualquier manera. El día que el Señor venga, te va a llamar a cuentas, porque el Señor te ha entregado una congregación, igual que el pastor, el misionero tiene obligación con toda la congregación, usted es el pastor de su casa. Alabanzas al Señor, alabanzas al Señor. Que tus hijos puedan escuchar de ti como papá, que les enseñas a leer la Biblia, que oras con ellos. Yo te pregunto, papá, ¿será que tú podrás hacer lo que hacía Abraham? Donde quiera que Abraham iba, dice la Biblia, hacía dos cosas. Una, levantaba tienda, y la otra, al lado de la tienda, altar a Jehová. Y le enseñó a Isaac. Isaac le enseñó a Jacob y así sucesivamente. Una generación le enseñaba a otra a hacer el altar a Dios. Y una de las cosas más sagradas, hermanos, que tenían las familias israelitas fieles en ese tiempo, era que cuando ellos se sentaban a la mesa, conforme a la costumbre de su tiempo, se sentaban y compartían el cordero asado y el pan sin levadura. Y se sentaban todos en una mesa casi en el piso. Y cuando terminaban de comer, el papá era el que alzaba la voz
para orar por cada uno de ellos y comenzaba a transmitirle a cada miembro de la familia la bendición de Dios. Bendecía a su familia. Era el que se preocupaba por el bienestar de la familia. Yo no veo que ahí diga que Sara, que Raquel, que Lea, que eran las que hacían el altar. No, eran los varones que hacían el altar. Hoy en día es triste de ver en los hogares la indiferencia espiritual de los papás. Hermano, si usted quiere tener una familia de verdad, una familia, usted dele el mejor regalo que usted le puede dar a su familia es enseñarle a amar a Dios. El principio de la sabiduría es el temor a Dios y el apartarse del mal, la inteligencia. Estos días el Señor nos dio la oportunidad de reunir nuestros 4 hijos. Después de esa crisis tan tremenda que vivió mi hijo, que hace un año era para que estuviera muerto, porque le encontraron ese cáncer en la fase 4. No, el Señor lo ha ido restaurando, hemos visto la mano de Dios. Entonces él quería venir a visitarlo, entonces hicimos una reunión familiar, pero solamente con los 4 hijos, ni yernos, ni nuera, ni nietos por la situación. Pero nos reunimos aquí en casa durante unos días. No fue muchos, pero no fue cantidad de tiempo, pero sí calidad. Y nos dio tanto gusto una noche cuando mi esposo dijo, bueno, no se pueden ir sin hacer lo que se aprendió desde niño, el culto familiar. Y cada vez, hermanos, nuestros hijos ya, es más, nuestra hija mayor ya tiene 48 años y la menor tiene 31 años, va para 32. Pero ellos saben que nunca cuando nos reunimos en familia puede faltar un tiempo de lectura, de meditación, de oración, porque recordamos, nosotros pudimos habernos equivocado en algunas cosas como padres, porque padres perfectos no hay, pero sí hubo algo muy lindo que nunca faltó en mi casa, la palabra y la oración. Cuando mi esposo venía y se sentaba, comenzaba a enseñarle a sus hijos. El recuerdo que mis hijos tienen de su padre es, mi papá nos enseñó el Salmo 23 y él comenzaba a decirle, a ver, repite, Jehová es mi pastor, y hasta que no se lo aprendiera, no se terminaba de hacer. Y ustedes no se imaginan, mis hermanos, el gusto. Y yo lloré, tarde que llorona, lloré tanto de ver a mis 4 hijos aquí, nosotros dos los viejos, todos llorando, todos orando, todos cantando una alabanza, todos recordando y saber que todos estábamos unidos en un mismo espíritu, en un mismo sentir. Aprovecha a tus hijos para que el día que ellos salgan de la casa no recuerden simplemente la buena tecnología que les diste, los buenos tenis de marca, que se acuerden que le enseñaste lo más grande que un papá, un sacerdote puede enseñar, la palabra del Señor. Dele un aplauso a la gloria de Dios. Toda construcción necesita materiales. Esta lectura que estábamos mirando acá nos estaba hablando de un hombre prudente que construyó sobre la roca. Pero también es triste de ver el hombre necio que construyó sobre la arena. Pero vamos a mirar el resultado del uno y el resultado del otro. Tanto la casa del que la construyó en la roca como el que la construyó en arena, ambas llevaban materiales. Ambas llevaban materiales, pero el resultado lo podemos ver después. ¿Cuándo? Esos resultados los podemos ver después porque depende qué materiales se pusieron. El que construyó en la roca puso materiales fuertes, materiales finos, materiales, por lo menos me imagino ese hermoso templo que ustedes tienen allá. Los felicito, que el Señor les guarde ese templo. Pero me imagino que tuvieron, porque como es una isla, tuvieron que ponerle materiales muy fuertes, materiales muy finos para que pueda durar ese templo bastante tiempo. Yo te pregunto en esta noche, ¿qué clase de fundamento de materiales estás poniendo en esa construcción? El Salmo 127 dice, si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. ¿Qué materiales se usan para esa casa? Número uno, lo que estábamos hablando, la enseñanza de la palabra de Dios. Me gusta mucho lo que Salomón expresa cuando dice, el principio de la sabiduría es el temor a Dios y el apartarse del mala inteligencia, pero también
terminando el discurso en el libro de Eclesiastés, dice, el fin del discurso es, teme a Dios y apártate del mal. Los dos como que son materiales muy fuertes para poder tener una familia como tiene que ser. Entonces, esos materiales, primero, Dios; segundo, el amor, la comunión, la comunicación, la disciplina, materiales bíblicos. Esos materiales los tenemos en la palabra. Yo le invito, hermanos, esposos, comiencen a leer la palabra de Dios y comiencen a enseñarle a sus hijos la palabra de Dios. La Biblia es un dechado de enseñanzas. Ese libro de Proverbios es extraordinario. Miren ustedes lo que Salomón está escribiendo. Y tú, hijo mío, no te olvides la instrucción de tu padre y la dirección de tu madre. Eso me marcó. Instrucción, eso quiere decir que el padre, ese es un material fuerte, instruir. Y qué profundidad cuando la mamá dirige esa instrucción. Pero si no hay una instrucción en el padre, ¿qué va a dirigir la mamá? A veces encontramos mujeres, bueno, algunas son cabeza de hogar y les toca porque no tienen esposo, pero sí que le toca doblar el trabajo si quiere tener una familia como un gran regalo de parte de Dios. Porque esa instrucción hay que darla y esa instrucción hay que dirigirla. Pero ¿por qué a veces las parejas no pueden, ni él instruye, ni ella dirige? Porque no hay armonía, porque no hay comunión. La Biblia dice que un reino dividido no puede permanecer. Y a veces mientras los esposos se pasan la vida peleando, discutiendo, hoy en día encontramos parejas que viven jugando como a la guerra de poderes, a ver quién manda, porque de pronto ella gana más, porque de pronto ella es más preparada. Yo le quiero invitar que en vez de estar en esa guerra de poderes peleando a ver que quién manda, que quién da más de plata, que quién aporta menos, detalles que no valen la pena, más bien que se dediquen a construir una familia, porque el tiempo se les pasa, la venida del Señor está muy cerca y no se puede pasar la vida peleando, discutiendo. Si usted tiene problemas en su matrimonio, no va a poder tener hijos que vivan para Dios. Es muy difícil porque si a veces con los padres que viven para Dios es difícil que los hijos aguanten las tempestades de este mundo y a veces se los trata de llevar cuando hay un fundamento de papá y mamá firme en Dios y los vendavales tratan de desestabilizar a veces a nuestros hijos. ¿Qué será de un hogar donde no hay armonía? Donde el uno habla alemán y el otro habla francés, no se entiende. Pero para ello te tengo una buena medicina. Después de esta semana, de este gran programa de familia, creo que esto no es simplemente el pensamiento de sus misioneros. Este es un pensamiento que Dios le puso a sus misioneros porque había la necesidad. Yo no los conozco, yo no sé quiénes son ustedes, pero yo les invito, si tienen problemas en pareja, saquen un tiempo, dialoguen, no peleen, porque hay familias que no saben comunicarse. Claro, es que de pronto ese chip que tienes fue la forma que te criaron. Nunca tuviste un papá o una mamá que dialogaron. Déjeme decirle que la mayoría de nuestros padres no nos enseñaron a dialogar. En mi hogar, por lo menos, yo te digo la verdad. En mi hogar no se vio diálogo, en mi hogar se veían peleas, gritos de mi papá, insultos de mi papá. Muy buen padre porque comida y ropa no faltaba. Gracias a Dios, muy responsable. Pero todo era gritos y todo era juguete y nadie tenía derecho a hablar. Horrible, horrible. Y yo, imagínense, me caso bien joven antes de cumplir 18 años. Y conozco a Dios de 13 años, 14, 15, 16, 17. A los 4 años de convertida me caso con un misionero. Usted no se alcanza a imaginar el peso. La primera misionera más joven que ha habido de la iglesia en Colombia fui yo, 17 años. Llegar a un campo misionero, no venía de hogar cristiano de años, no fui formada en un hogar cristiano, apenas 4 años de caminar con el Señor. Irme a otro país, en ese tiempo no habían redes sociales, nadie se comunicaba con uno, no se escuchaban enseñanzas y comenzar a manejar un hogar. Y a los 4 meses de casada, el primer embarazo. Y al año, y tenía mi bebé 14 meses la primera cuando se viene la otra. No fue fácil, no fue fácil. Y prácticamente nosotros en el noviazgo no nos conocimos. Y una cosa es distinguirse, otra cosa es conocerse. Pero te cuento un secreto en estos 50 años. Dios nos une. Cuando uno busca a Dios, las cosas cambian. En vez de estar peleando, discutiendo, yo invito a las parejas, saquen tiempo, siéntese,
No esperen que estén acalorados, porque en un momento de acaloramiento lo que viene son a veces las ofensas, las heridas. Tengan primero un tiempo de oración los dos y si es posible un día de ayuno y váyanse solitos a ese lugar a orar, a ayunar y comiencen los dos a dialogar, a hacer un balance, a ver qué está pasando con nosotros entre pareja, que tengan el suficiente carácter de sentarse en el banquillo de los acusados, cada uno escuchar los errores que está cometiendo sin enojarse, porque hay caminos que al hombre le parecen derecho, pero su fin son caminos de muerte. Pero ¿qué dice el Señor en esta noche? Reconóceme en todos tus caminos y yo enderezaré tus veredas. No se obstine, hermano, hermana. Es que yo soy así, es que así me criaron. Ay, si yo me hubiera quedado como me criaron, Padre Celestial, no tendría una familia, no tendría hijos sirviendo a Dios, no habría aguantado 50 años este matrimonio. Y déjame decirte que no estamos aquí porque hubiésemos sido perfectos. Y no me preguntes si hemos tenido problemas y dificultades. Claro que sí. Esto del matrimonio no es un regalo con cintas decorativas simplemente, no, eso trae sus púas, eso trae sus momentos, oh, pero hay un secreto muy grande y es la presencia de Dios, porque a la presencia de Dios llegamos con nuestras fallas, con nuestras debilidades, confesando nuestros errores y diciéndole, yo quiero cambiar, y cuando salimos de su presencia salimos diferentes. Alabanzas al Señor. Denle un aplauso a la gloria de Dios. Pero que se dispongan los dos a hacerlo, porque a veces, perdónenme, varones, no estoy en contra de ustedes, los amo en Cristo, pero a veces es la mujer la que está llevando la carga, o puede ser que hay hogares donde es el hombre, ella la que está orando, Señor, que mi matrimonio se arregle, Señor, que mi esposo cambie, Señor, que mis hijos, no, vayan los dos, así como un día dieron un sí en el matrimonio ante un cura, ante un pastor, ante un juez, un abogado, así como un día se unieron en el matrimonio, así unas en los dos a mirar a ver qué son las cosas que están afectando la familia. Puede ser que ya tienes hijos, puede ser que tú digas, bueno, ya, sí, ya tenemos hijos, ya no podemos retroceder el tiempo, y es verdad, pero sí todavía están a tiempo de hacer un análisis en qué se están equivocando, en qué están fallando, porque el Señor todavía endereza las veredas. Pero ¿qué se necesita? Tener el suficiente carácter, ser capaz, caballero, de agachar la cabeza y reconocer que también te equivocas. Porque puede ser que fuiste criado en un hogar machista, en un hogar donde tu papá decía, yo mando y yo soy aquí el que mando, y golpeaba la mesa y gritaba y todo el mundo tenía que meterse debajo de las camas, asustado porque él mandaba. Si tú naciste en un hogar de esa manera, tú necesitas renunciar a eso. Haz un análisis cómo te criaron, hermano, hermana, porque puede ser, todos traemos maletas del hogar donde nos criaron, a veces traemos cadenas, pero yo te invito, el día que yo me atreví a hacer un alto en el camino y comencé a analizar cómo me criaron, y dije, bueno, la Biblia dice todo lo bueno, todo lo justo, todo lo buen nombre. Las cosas buenas que me aportaron en mi hogar les echo mano, pero las cosas malas las boto, como la basura. ¿Usted qué hace con la basura? Nadie agarra una bolsa de basura y le echa toda mugrera y la pone en la sala de porala o en el cuarto. No, por eso pasan unos carros, se la llevan lejos, porque la basura pesta, porque tiene microbios, porque tiene bacterias. Déjeme decirle que hay cosas en los hogares donde nos criaron, de mentiras, orgullo, altivez, enojo, pelea, tanta cosa. Y de pronto eso lo traemos. Pero la Biblia dice que el que está en Cristo, nueva criatura es. Alabanzas al Señor. Alabanzas al Señor. Si el Señor es capaz de liberar el borracho, si el Señor es capaz de transformar el drogadito, ¿no va a poder el Señor cambiar esas costumbres que traíamos de casa? Claro que sí. Podemos cambiarlas, porque es que el verdadero evangelio está precisamente en eso. Hermano, a mí me parece terrible ver personas a veces en la iglesia, un avivamiento y alabanzas y gloria a Dios, y hasta sirven y hasta cantan, pero en sus hogares son otra cosa. Déjeme decirle que para mí, y se lo digo de todo corazón, para mí es más importante en este momento lo que piensa mi familia de mí que lo que piensan los demás. ¿Por qué? Porque usted no vive siempre con los demás. Usted hoy está en Aruba, mañana puede estar en otra parte. Y somos cambiantes. Oh, pero la familia, nunca se dice es familia. Siempre será nuestra familia.
Y cuando tú te haces un propósito, yo primero tengo que recibir aprobación de lo que yo soy y de lo que yo hago, de los que yo tengo cerca. Parece terrible estar nosotros ante la gente siendo estrellas cuando en la casa estamos estrellados. Así alumbre vuestra luz delante de nuestra familia, primero, y luego delante de los hombres. Alabanzas al Señor. Y cuando el Señor habló del poder del Espíritu Santo, dijo, me seréis testigo primero en Jerusalén. Hermano, nosotros no podemos estar llenando la iglesia de almas cuando por la puerta de la casa se nos están saliendo los nuestros. ¿Qué estamos haciendo para retener los nuestros? Pues hay que hacer un trabajo. Bendito sea el Señor. Bendito sea el Señor, necesitamos hacer un trabajo, porque cuando en esto que habla la Biblia del hombre que edificó en la roca, ¿qué pasa? Que vienen los vendavales, que vienen los terremotos, que vienen los vientos fuertes, pero como la casa está construida en la roca, permanece. No quiere decir que no hay problemas en el hogar. Yo jamás evangelizo a la gente diciéndole conviértase para que se le acaben los problemas, porque me parece una mentira. Mientras estemos en esta tierra hay problemas. Mientras estemos la convivencia ese no es fácil, hay dificultades y más, por ejemplo, en el tiempo de confinamiento, porque el esposo estaba enseñado que estaba en un lado de todo el día, la esposa en otro lado, los hijos, pero en los días de confinamiento encerrados en casa, ahí es donde nos dimos cuenta de verdad qué hogares teníamos. Y yo creo que también eso lo permitió Dios para que los padres se dieran cuenta cómo los hijos se le estaban saliendo de las manos, cómo la armonía, la comunión se estaba perdiendo. Y este es el tiempo, hermanos, de preparar nuestra familia para la venida del Señor. Alabanzas al Señor. Denle un aplauso a la gloria de Dios. Entonces esa casa que está construida en la roca, vienen los vendavales, vienen los ventarrones, pero permanecen. Pero ¿qué de la casa que está construida en la arena? Esa casa que está construida en la arena, es esa casa que, ¿cuáles son los materiales que se le pusieron? Porque si la casa construida en la roca se le puso materiales de la enseñanza de la palabra, del amor, del perdón, de la disciplina, de la comprensión, de la comunión, de la comunicación, pues déjeme decirle que el que construye la casa en la arena es la que la construye con falta de oración, falta de palabra, falta de amor, peleas, gritos, insultos, enojos. Colosenses el capítulo 3 está diciendo, haced pues morir lo terrenal. Vea que no dice, dígale al Señor que se lo haga morir, sino hacerlo morir, porque ahí le está hablando a la gente que está llena del Espíritu Santo. Porque usted y yo no nos conocemos, que seamos llenos del Espíritu Santo, porque vivamos hablando en lenguas. Sí, yo sé que la evidencia de recibir el Espíritu Santo es el hablar en lenguas, pero no pensemos que podemos mostrar que estamos llenos del Espíritu Santo porque vivamos hablando en lengua, vivamos hablando en lengua. No, Señor. Lo que demuestra que usted y yo tenemos el Espíritu Santo después de haber hablado en lengua es el fruto. Alabanzas al Señor. Alabanzas al Señor. Sí, porque hay gente que puede hablar en lenguas, y los he conocido. Pero cuando llegan a la casa, llegan a insultar, llegan a pelear, llegan a sacar en cara la comida, llegan a humillar y a hablar lenguas. Bendito sea el Señor. Pero la Biblia es muy clara que el fruto del Espíritu es paz. Vea, hermano, paz. Esa paz de Dios, ¿cómo está esa paz en este tiempo? Estás desesperado, papá, mamá, que lo del trabajo, que la crisis, que lo de la pandemia, que qué va a pasar. Entonces llegas a la casa, que vea que esta situación y alegando y haciendo mala cara y los hijos pagando los platos rotos. No, hay que tener paz, hay que tener tranquilidad. Esa paz la da Dios. Por eso dice, ponte en comunión con Dios y el resultado será la paz. Y el fruto del Espíritu es paz, es amor, es bondad, es fe, es mansedumbre, es dominio propio. Cuando tú en la casa te sales de la ropita, cuando comienzas a gritar, hermano, cuando golpeas esa mesa y dice aquí, yo siempre he creído que cuando un hombre grita y golpea y dice, aquí el que mando soy yo digo, ese pobrecito hace rato perdió la autoridad espiritual. La perdió, porque usted no tiene necesidad de golpear una mesa para, para que los demás vean que usted manda. ¿Sabe cómo se ve que ese hombre manda? Cuando se le ve que es un hombre fiel,
que es un hombre consagrado, que es un hombre que habla la verdad, que es un hombre que maneja las cosas como Cristo, porque así como Cristo es la cabeza de la iglesia, que ha hecho el Señor en la condición en que estábamos y aun cuando fallamos, dice, con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Venimos al Señor a veces con debilidades, con flaquezas, y no lo encontramos a Él señalándolo, sino extendiéndonos la mano. Así es que se necesita un varón, así es que se necesita un hombre lleno del Espíritu Santo, actúa de esa manera. Una mamá llena del Espíritu Santo de igual manera. No es la que dice mis hijos son una desgracia, porque eso fue lo que criaste. Bendito sea el Señor. Si usas esos materiales, entonces, ¿qué pasa? Fue una casa construida en la arena, entonces cuando vienen los vendavales, los ventarrones, la casa se fue al piso. Yo te pregunto en esta noche, ¿qué has hecho con ese hogar que te dio el Señor? ¿Qué estás haciendo con él? Estaba escuchando que se había hecho un estudio, escuchen mis queridos hermanos, un estudio por 4 generaciones. Dice que hicieron un estudio de 4 generaciones de una familia cristiana y de una familia no cristiana. Y los resultados de la familia cristiana de esas 4 generaciones es que salieron pastores, misioneros, buenos cristianos, buenos abogados, buenos gerentes, cantantes, músicos, generaciones que engrandecían al Señor. Algunos gobernadores de esa nación salieron que gobernaron con justicia, con rectitud. Dice que tuvieron los mejores gobernadores. ¿De dónde venían? De hogares donde estaba Cristo, de hogares donde se enseñó los valores, los principios. Pero en el estudio, la otra familia era una familia donde no estaba Cristo. Y dice que en ese estudio encontraron que salieron ladrones, prostitutas, violadores, irresponsables, callejeros, maltratadores, divorciados en cantidad de veces. Que Dios nos ayude. ¿Qué estamos formando? Oh, si alcanzáramos a entender, mis hermanos, la profundidad que tiene ese texto, que si el Señor edifica nuestra casa, es lo mejor. Si no la edifica, estamos en vano haciendo cosas. Usted puede trabajar mucho, usted puede estar ahorrando y no es que sea malo, hay que ahorrar, hay que pensar, pero hay padres que se esclavizan del trabajo. No hay tiempo para orar, no hay tiempo para compartir en familia. No hay tiempo porque se trabaja y trabaja y trabaja. No, es que yo tengo que dejarle a mis hijos una buena herencia. ¿Y qué pasa? El día que usted se muere, lo que más se malgasta son las herencias. ¿Por qué? Porque si usted no dejó hijos temerosos de Dios, esa herencia la agarran y la vuelven nada. La hacen como lo hizo el hijo pródigo. Se fue y se la gastó con mujeres, en parrandas, en tragos y en vicio hasta que se quedó en cero. Pero si usted les deja la mejor herencia, primero que todo, déjeles que el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Déjeles un verdadero cristianismo. Enséñeles valores, moral y todo eso. Y ya después, listo, que se va a trabajar para dejar alguna cosita material, pero lo primero es lo espiritual. Y sepan, mis hermanos, que todo esto que está pasando nos está demostrando que el Señor está para venir. Y uno de los hermanos, un hermano que le dio pandemia y estuvo muy grave, a punto de morirse, un hombre muy de Dios, muy de Dios. Hace algunos días me llamaba y me decía, hermana Luz Marina, yo estando en medio de ese, tuve como un éxtasis en medio de lo que sufrí de esa pandemia, porque a él ya lo declaraban que moría. Pero él dice que tuvo un encuentro con Dios muy lindo y el Señor le mostró que él se iba a llevar, que él se iba, que los que él se iba a llevar era porque los quería guardar del mal en este mundo. Que era lo primero, que los que se estaba llevando era que poco a poco está recogiendo los suyos para que reinaran con él. Y lo segundo, que estaba purificando la iglesia. Oh, qué bueno que en esta noche podamos entender qué necesitamos hacer para tener familias como tiene que ser. Esto no lo consigues chateando.
Esto no lo consigues comiendo, trabajando, corriendo. Esto lo consigues cuando con esposo y esposa caminan con Dios en rectitud. Cómo me gusta esa porción de lo que habla de Zacarías. Creo que es la pareja que más me inspira en el Nuevo Testamento, cuando dice, había un hombre llamado Zacarías y Elizabeth su mujer. Ambos eran irreprensibles, justos, equitativos, andaban en los caminos del Señor. ¿Y qué salió de ahí? De esos lomos y de ese vientre, nada menos y nada más que Juan el Bautista, el único hombre que pudo señalar, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, el único hombre que pudo bautizar a Jesús de Nazaret. Pero ¿de dónde salió? Bendito sea el Señor. Y su esposa estaba estéril, pero mire que él no estaba señalándole por su debilidad. Él lo que hizo fue que cuando le tocaba presentar sacrificio como sacerdote, hizo una oración por su esposa. Leas ese primer capítulo de San Lucas y verá. Y fue y oró por su esposa y el Señor se le apareció y le dijo, tu oración ha sido escuchada. Hermano, qué lindo poder escuchar un sacerdote que ora, pero también una esposa que se une a orar por él. ¿Cuánto tiempo están sacando de oración, de ayuno por la familia? Yo les invito a que lo hagan. Esto es hermoso, esto enriquece nuestra familia de santidad, de temor de Dios, de obediencia a la palabra. El mundo conoce muchos padres, pero pocos son verdaderamente padres de familia. Todo hombre puede ser un padre, basta que sea capaz de participar en la concepción de un hijo, pero no quiere decir que porque pudo concebir o engendrar un hijo, es un líder. ¿Cómo se necesita en este tiempo tener esa función, ese liderazgo? Familias cuyos padres no son líderes difícilmente pueden tener hijos que amen a Dios, que sirvan a Dios. Bendito sea el Señor. Y ya para ir redondeando la enseñanza, déjeme decirle algo. ¿Cómo necesitamos, hermanos? La Biblia habla de la enseñanza. Está comprobado que el 80% de las cosas que nuestros hijos aprenden está en el hogar. El 15% en la iglesia y el 5% en la escuela. Porque ¿dónde permanece más nuestra familia? Es en la casa. ¿Qué le estás aportando a tu familia? ¿Cuánto tiempo saca para enseñarle a tus hijos los mandamientos del Señor? ¿Sabe que las familias israelitas no mandaban a sus hijos, sino más o menos como hasta los 6, 7 años a la escuela? Cuando ellos iban al colegio a estudiar, ya ellos sabían. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Ya ellos conocían los mandamientos, amarás al Señor, se los hacían repetir. Les enseñaban, no mentirás, no adulterarás. Todo se lo explicaban cuando el muchacho, oh Dios mío, qué descuido de nosotros los padres en este tiempo. Claro, el tiempo es corto, pero lo estamos empleando en otras cosas y nos estamos olvidando de ese regalo. Ese regalo tiene un final. Los regalos que nos quedamos o que nos dan aquí en la tierra, los guardamos. Yo tengo como unos vasos de puro de cristal. Tengo unas cositas de cristal. Me las dieron hace 42 años en Bucaramanga, la primera vez que fuimos pastores, cuando nos despidieron. Y me partieron algunas, pero hay otras. Cada vez que yo las miro, mire, tienen 42 años, pero va a llegar el día que como se quebraron unas, se quebrarán las otras. Y todo regalo de aquí, la tierra, se acabará. Pero esos regalos, que son nuestra familia, hermano, no estamos criando pollitos, no estamos criando gaticos, no estamos criando perritos, estamos criando y formando personas, niños con sentimientos, con alma, con espíritu. Y ellos no son como esos regalos que se acabarán en esta tierra. Ellos irán a una eternidad. Y en esa eternidad van a tener que darle cuenta a Dios por todo lo que han hecho en esta tierra. Pero
¿Dónde se forman los caracteres y las personalidades? ¿No es en la casa? Hermanos queridos, si nuestro Dios nos hubiese entregado a nuestros hijos de 12, 13 años, diríamos, pero Señor, ¿cómo me vienes tú a pedir cuentas por este muchacho adolescente? Porque adolescente quiere decir que adolece de experiencias, de conocimientos, es una etapa de cambios, es una nueva vida, toda nueva vida trae dolor, es la etapa del desarrollo hormonal, sexual, sentimental, es la búsqueda de identidad, bueno, muchas cosas. Pero Dios no nos entregó de esa edad. El mundo de los niños está gobernado por el mundo de los adultos. Los entrega. ¿Qué bebé nace hablando? ¿Qué bebé nace comiendo él solo? Si no le damos comida, se muere de hambre. La única forma que tiene para manifestar lo que siente y lo que tiene es el llanto. De ahí que la mamá tiene como que adivinar por qué llora. Tenemos que enseñarles a hablar. Papá, mamá, tete. Por eso que sabio es Dios. No dijo instruye al adolescente o al joven, dijo al niño. ¿Cuáles son los años? Los primeros 7, máximo 8 años que se le enseña al niño, eso es lo que quedará. Cuando el Señor le dijo a los padres israelitas y nos lo dice a nosotros porque la palabra es la misma. Y estas palabras que yo te mando hoy, número 1, estarán en tu corazón, o sea, primero en nosotros. No intentemos tener hijos que vivan en el temor de Dios mientras papá y mamá no los tenemos. Dice, estas palabras que yo te mando hoy, las guardarás número 1 en tu corazón y luego las enseñarás a tus hijos y luego las repetirás, pero yo no puedo repetir lo que no he enseñado. ¿Cuántas veces llega la mamá y encuentra al niño, ejemplo, sentado viéndose un programa de televisión horrible, pesado? Y la mamá, apague eso, o el papá, apague eso, le voy a dar una juguetera, mire que aquí somos cristianos. Pero cuando se sentó usted con su niño y sacó tiempo para decirle, este programa se puede ver, este no se puede ver, explíquele. De igual manera, cuando le suelta el celular, yo me quedo sorprendido hoy en día, los padres les compran el celular a los muchachos y todo el día los muchachos de 6, 7, 8 años con los celulares y no hay control. Hay hogares que parecen salas de internet. El papá está en un aparato, la mamá en otros hijos. Ahí no hay palabra, ahí no hay oración, ahí no hay enseñanza. Ah, pero queremos hijos para el cielo. Sí, pero ¿qué estamos haciendo? No hay un control, no hay una enseñanza. Bendito sea el Señor. Para formar estos valores, no podemos entregar la enseñanza de nuestros hijos a las guarderías, a la tecnología. Cuando hablamos de esta escala de valores, nos referimos a aplicarle a nuestros hijos lo que dice el Señor. Cuando habla de instruir al niño es enseñarle las cosas espirituales, moral, respeto, dignidad. Yo recuerdo que las mamás antiguamente le enseñaban a uno cómo se sentaba, cómo se paraba. Y tengo un recuerdo de mi mamá, de las cosas buenas también que aprendí, que mi mamá decía, las niñas se paran con las piernas cerraditas. A ver, y nos enseñaba. Pero yo tenía a veces, al fin y al cabo, como muchacha de 10, 11 años, cuando yo menos pensaba, abría las piernas. Y mi mamá decía, en ese tiempo, una niña con las piernas abiertas se ve horrible. Y ella me explicaba, pero a mí se me olvidaba. Y un día yo estaba pelando unas papas y entonces estaba mal parada. Entonces ella me dijo, Marina, ¿se acuerda lo que le enseñé? La próxima vez que yo la veas parada así, le voy a dar unos huetazos. Una niña no se para de esa manera. Ella me enseñaba cómo me sentaba, cómo ponía la pierna, cómo la parte femenina. Fue tremendo. Y me acuerdo que uno como muchacho como que le olvida las cosas. Y un día me olvidé y me paré a hacer oficio, a lavarlos. Cuando menos pensé, hermanos, en tierras. ¡Ah! Déjeme decirle que eso me quedó grabado para toda la vida. Aún como estoy de vieja, yo me paro y cuando de pronto veo que como que se me abre un poco la piel, me acuerdo de eso y de una vez la voy cerrando como que adentro. Esa es la enseñanza. Quizás es esto tan simple, pero hay muchas cosas más. Hermanos queridos, la instrucción es necesaria, la disciplina. Si no tenemos este tipo de cosas, entonces nuestros hijos serán llevados por la corriente de este mundo corrupto, perverso. Hermana, enséñele a su niña que es mujer.
Desde pequeñita, enséñele que las muñecas, enséñele lo femenino, vístala como niña y de una vez demárquele, porque en los colegios ya están aprobando el homosexualismo, el lesbianismo. Cuando su hija llegue al colegio, llegue con una mente, mamita, usted la hizo el Señor, mujer, venga, vamos a orar, Señor, guarda mi feminidad, guárdame. Varón, el papá el que da la identidad varonil, hermano, salga con su muchacho, juegue un rato, fútbol, enséñele a su muchacho a jugar con los camioncitos, a jugar con los balones. Sí, a mí me parece terrible, respeto, pero no estoy de acuerdo. Porque he conocido casos de mamá, ay, hermana, mi hija juega fútbol. Porque fuimos pastores de una hermana, ay, hermana, mi hija es tremenda para jugar fútbol. Vean, los muchachos de la cuadra le tienen miedo. Ay, esa muchacha para coger ese balón, hermana, y yo sí veía a la muchacha como decimos, como machoncita. Y me preocupaba porque la veía como rara. Pero eso hace como 20 años, yo no decía nada. Salimos de pastores de ese lugar cuando un día me llamó y me dijo, hermana, yo quiero que ore por mi hija porque es lesbiana. No importa lo que el mundo diga, no importa lo que la sociedad, estamos viviendo un tiempo de derecho a la personalidad, libertad, que se ha convertido en libertinaje. Recuerde que nosotros tenemos normas cristianas, somos hijos de Dios, somos un pueblo separado, nosotros vamos para el cielo. Alabanzas al Señor. No importa lo que diga el mundo. Nosotros no podemos vivir conforme a las costumbres de este mundo. No améis el mundo ni las cosas que están en el mundo. Hermano varón, enséñele a su niño, usted es un varón, peluquelo como un varón, póngale ropa como un varón y hágale orar. Dígale, venga, usted va a orar. Gracias, Señor, por ser un varón. Gracias por ser un varón. No deje sus hijos con nadie, no deje sus niños con nadie. Porque los violadores a veces son hasta la misma familia. Si alguien le llegó a visitar a su casa y le tocó acostar a sus hijos en el piso, hágalo. Usted no se alcanza a imaginar la cantidad de casos que yo he conocido de muchachos que hoy en día están luchando con homosexualismo y lesbianismo porque los violaron en la misma casa, porque llegó el tío, porque llegó un primo, porque llegó alguien y lo metieron al cuarto con ese muchacho y ahora dañaron el muchacho y está llorando. Quisiera ese muchacho salir de esa situación, pero qué difícil le ha costado. Oh, hermanos de mi alma, vamos a cuidar esos tesoros que el Señor nos ha dado. Bendito sea el Señor. Y si ambos trabajan, ay hermano, no pueden eximir esa responsabilidad y se hace necesario que doble esfuerzo, que se pongan de acuerdo, que si ambos trabajan, tienen que sacar tiempo para los muchachos, no para mirar unas tareas y regañarlos porque se están portando mal simplemente. Es para hablar con ellos, es para dialogar, es para que los muchachos vayan, o sea, que los muchachos conozcan más de papá y mamá, lo que quiere decir que solamente tendremos a nuestros hijos un cierto tiempo. Llegará el momento, por ejemplo, mis hermanos, nosotros, mi esposo y yo estamos viviendo lo que dicen los psicólogos, el nido vacío. Una mesa para 6 y solo 2 puestos, una vajilla para 6 y solo 2 platos. Un apartamento solo. Ese día que mis hijos se fueron nos sentimos tan tristes, el par de viejos. Cómo anhelamos tener nuestros hijos, pero cada quien está en su lugar sirviendo a Dios. Pero ¿qué nos consuela, mis hermanos? Cuando por la noche podemos decir, en paz me acostaré, asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Me parece muy duro uno llegar a la vejez y tener que estar tras de una ventana mirando a la 1, 2 de la mañana, a qué hora me trae mi hijo borracho, a qué hora llega drogadito, a qué horas mi hija está prostituyendo. Es muy duro terminar una vejez así. Por eso, escucha esto, se hace necesario que en esa formación dediques tiempo. ¿Dónde están esas madres que después de que terminan de trabajar, esos padres, en vez de llegar a la casa a pelear, a discutir, se paran un cierto tiempo para escuchar a sus hijos, para dedicarse a tejer esos lazos de amor, ese contacto físico, esas miradas tiernas, bendito sea el Señor, y profundas, ese diálogo, ese abrazo, ese beso? No, muchas veces cuando se llega a reclamar, a pelear, a discutir, y yo no quiero decir que no hay momentos de llamarles la atención,
La Biblia dice, no provoquéis a ir a vuestros hijos, sino criarlos en disciplina y amonestación del Señor. Esos padres que trabajan van a tener que dedicar un poco más tiempo para atender a sus hijos, porque tienes que confeccionar con tus niños una relación familiar sustentadora, una relación que abastezca a tus hijos para que cuando salgan del seno del hogar no se acuerden simplemente por mucha ropa, muy buena comida, sino esa ternura, ese niño que necesita ese amor, que necesita ese lazo fuerte, ese niño que necesita de ese papá, de esa mamá, pero que una relación que se teje con los años, puntada a puntada, con la profundidad del alma, con los cuidados. Cuando un niño se siente bien atendido, cuando un niño se siente con ese amor de ese papá y esa mamá, cuando usted le va a corregir, él va a aceptar, él va a aceptar. Cuando un hijo se revela de una forma tan tremenda como se revelan algunos cuando los padres los disciplinan, es porque ellos venían cargando cierto dolor por maltrato. Entonces, cuando ya usted llegó a disciplinarle, entonces esa fue la copa que rebosó. Cuando la Biblia dice criarlos en disciplina y amonestación, es enseñarles con el amor de Dios, con paciencia, es poner parámetros, es poner normas, pero que estén dentro de la edad, del tiempo de ellos, que la puedan entender. Cuando les hagas promesas a tus hijos, cúmplelas. Si hay una promesa de castigo, hazlo, no seas como los políticos de Colombia. Si hay que corregir, corrige. Pero si tienes que felicitar y tienes que dar ese premio por el buen comportamiento, hazlo. Yo sé, hermanos de mi alma, y con esto termino, que estos son cosas y detalles que no son fáciles, pero es que los hijos no durarán para toda la vida. Va a llegar el momento en que ellos se irán, pero que te quede la satisfacción que vas a envejecer, pero que fuiste un buen padre, una buena madre, que fuiste un papá y una mamá que sacrificaste de tu tiempo por eso. La Biblia dice que los hijos vienen por voluntad de varón. Los jóvenes que se van a casar no se agarran a tener hijos en cantidad. Una vez estaba una hermana que estaba enojada conmigo porque estaba hablando de la planificación familiar y se enojó. Apenas terminé la enseñanza. Mi hermana, ¿cómo se le ocurre? Si la Biblia dice multiplicaos y crece. Le dije, ay, hermana linda, pero ¿cuándo lo dijo? Al comienzo del mundo, que el mundo estaba desocupado. Ahora no tenemos dónde echar más seres humanos. No, hermana, pero yo no estoy de acuerdo con la planificación familiar. Entonces yo, bueno, le expliqué algo. Le dije, hermana, perdón, ¿usted cuántos hijos tiene? Me dijo, tengo 5 y el rancho ardiendo. Ah, ya. Y son convertidos. No, hermana, el uno es un fumador, el otro es alcohólico, el otro es un sinvergüenza. Y yo dije, ah, ya. Pues hermana, con el respeto que usted me merece, es mejor 1 o 2 hijos para el cielo y no 5 para el infierno. Y así es, hermanos. Así es. Que el Señor te ayude. El Salmo 128, y con esto termino, está hablando de que nuestros hijos sean como plantas de olivo. Lamentablemente las familias hoy en día se están desarticulizando. Al mirar este salmo, el salmista, Dios lo usa para escribir este hermoso salmo, porque Dios usa esta analogía de plantas de olivo, porque para el israelita esta es una ilustración que lleva mucho sentido y es muy efectivo porque en aquellas épocas una planta de olivo tenía mucho significado porque producía el aceite de olivo y que simboliza paz, que simboliza gozo, riqueza. Y para ellos, de hecho, que tener una planta de olivo en la casa era tener un regalo muy grande. Eso era tener una riqueza, una planta de olivo o tener el aceite. De ahí que por eso cuando la viuda que le iban a llevar a sus hijos cautivos, el profeta le dice, ¿qué tiene en tu casa? Y yo, ah, pues tu sierva no tiene sino más que un poco de aceite. Uy, ignoras lo que tienes, ignora lo que tienes. Eso
se puede multiplicar. Por eso ve y enciérrate con tus hijos. Y ese aceite se multiplicó porque en esa época tener aceite era tener riqueza. Y cuando el salmista está diciendo que nuestros hijos sean como plantas de olivo alrededor de la mesa, es tener paz, es tener gozo, es tener riqueza. No de pronto estoy pensando en una riqueza material para este tiempo. Puede ser que tus condiciones económicas no sean muy buenas, pero déjame decirte que la mejor riqueza que se puede tener es una familia que tiene a Dios. Ese es el mejor regalo. Que se ganó lo tanta riqueza material, tanto ganado, tanto prestigio, tanto reconocimiento, porque era un hombre muy reconocido en Sodoma y Gomorra. Pero ¿dónde terminó? Su mujer quedó convertida en una estatua de sal y sus dos hijas emborracharon a su propio padre y concibieron de su propio padre. Es la historia bíblica más aberrante que yo pueda ver, porque dice, y las dos hijas de Lot concibieron de su padre. Hasta ahí llegó el triste final de Lot y su familia. ¿A dónde va a terminar tu familia? Vamos a orar en esta noche. Colóquense de pies, por favor. Vamos a orar. ¿Dónde va a terminar tu familia? Solo hay dos lugares donde se terminará esa familia, ese regalo. Perdónenme la expresión, o terminará en el infierno o terminará en el cielo. Aquí no hay limbo, aquí no hay purgatorio. Solo hay dos lugares donde vamos a ir. Pero hermanos, yo les invito esta noche. Yo sé que usted está escuchando la palabra porque el lugar que queremos ir es al cielo. El infierno no fue creado para los humanos, sino para el diablo y los ángeles que se rebelaron. Pero el que te pone la cascarita para desubicarte en tu hogar es el diablo, que ha venido a matar, a robar y a destruir. Y déjame decirte que Satanás es un ladrón fino. Y el que sabe robar, sabe robar. Él roba almas, él roba paz, él roba el gozo, él roba la salvación. Él ha venido a matar, a robar y a destruir, pero Jesús ha venido a dar vida y vida en abundancia. Vamos a orar en este momento. Si tienes a tu lado a tu esposa, a tus hijos, no sé a quién tengas a tu lado, tómate de la mano de tu esposa, de tu hijo, si hay familia cercana, y vamos a orar. Vamos a dar gracias por la palabra. Este es el mensaje que mi Dios me dio en esta noche para decirles a ustedes en el nombre de Jesús. Estamos viviendo los últimos tiempos y dice la Biblia que en los últimos tiempos el amor de muchos se enfriará. Por eso hay que estarle metiendo candelita a ese amor a través de la oración, a través de la palabra. Señor Jesús, bendito Dios y Padre celestial, Dios todopoderoso. Te doy gracias por la palabra que me diste esta noche. Te doy gracias, Señor, por la iglesia en Aruba. Te doy gracias por los que están conectados. Señor, nuestra familia, un regalo de Dios, pero qué responsabilidad tan grande de los padres con los hijos. Pero Señor, sé que esta semana en este programa, sé que tú has hecho maravillas, milagros, cambiando, liberando, transformando. Yo te ruego en esta noche, Señor, que enseñes a las familias a tener esa construcción sobre la roca, que aunque vengan los vientos, los vendavales, Señor, esa construcción permanecerá porque está fundamentada en Cristo y todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Si hay familias que tienen, Señor, su casa construida en la arena, en esta noche tú puedes derribar, Señor, esas casas para que se construyan en la roca. Derrama espíritu de oración en las parejas, armonía, comunión, para que puedan así ser ese canal de bendición para sus hijos y sus familias. Que cada padre se levante con autoridad espiritual para decir, yo en mi casa serviremos a Jehová. Que cada madre se levante para ser esa ayuda idónea en armonía con su esposo y poder sacar esos hijos adelante. Que los hijos también en esta noche perdonen a sus padres sus fallas, sus errores. Que los padres se atrevan a pedirse perdón en familia si han fallado, si han equivocado, porque no somos derrotados porque hayamos tenido una derrota, sino porque no nos levantemos de ella. Yo te pido bendición para las familias esta noche. Tu venida está muy cerca, Señor. Oh, tu palabra dice, si el padre de familia supiese a qué horas vendría el ladrón, ciertamente velaría y no dejaría minar su casa.
Satanás quiere robar nuestros hogares, pero en el nombre de Jesús hay poder, en el nombre de Jesús hay poder, en el nombre de Jesús hay poder. Derriba, Señor, todo lo que se opone al bienestar familiar, derriba el orgullo, la altivez, la necedad, quita la frialdad espiritual, quita la pereza, el sueño, el egoísmo, quita, Señor, las malas palabras, las ofensas. Santifica y limpia los hogares y prepara las familias para la venida tuya. Te lo pido, Jesús, te lo pido, Jesús, te lo ruego en tu nombre santo. Amén, amén. Que Dios les bendiga, mis hermanos.